Bueno, antes que nada, gracias a todos, al selecto público que estáis aquí, y gracias a José Ramón, como siempre, por sus generosas palabras y por darme la oportunidad de estar aquí. Bueno, desde luego, si en un futuro, aunque sea en 5 o 10 años o en el próximo aniversario unamuniano, se da la ocasión de hablar del otro libro, pues encantado. Ya sabes que vengo aquí siempre con mucho gusto, ¿no? No en vano también es mi casa por ser la sede de mi grupo de investigación, ¿no? Como es el vuestro. Y bueno, yo sé el libro, no sé si, supongo que más o menos habéis tenido ocasión de leerlo, tampoco no os voy a examinar como si fuerais alumnos, pero bueno, supongo que un poco conocéis el contenido. Si no es en absoluto me lo decís, o puedo hablar un poco del contenido, pero más bien la idea es un poco, como ha dicho José Ramón, explicar las circunstancias de edición. El libro Efraín de Atenas es como él ya ha dicho, la tercera edición o reedición de Máximo José Can. Y bueno, yo creo que lo más interesante sería debatir un poco sobre Máximo José Can. Yo, como sigue siendo un escritor en buena parte desconocido, no sé si vale la pena que lo situemos de entrada, ¿no? Pero muy brevemente, Máximo José Can nació en Frankfurt en 1897 como hijo de una familia judía que es curioso, ¿no? Uno hace un ensayo lo más exhaustivo que cree posible y luego 10 años después encuentra un dato que un poco hace tambalearse algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo daba por sentado que Can era un judío askenazí y que su sefardismo era un sefardismo de elección, pero hace poco, buscando en realidad sobre otro escritor que estuvo exiliado en Hispanoamérica, y a través de una página de internet que creo que era ancestry.com, pues aproveché también para buscar sobre Can y encontré un visado de entrada suya en Brasil, cuando él pasó por Brasil para ir a Argentina, y ahí aparecían los nombres de sus padres, ¿no? Y su padre se llamaba Isidoro, y viviendo en Frankfurt, pues parece que realmente sí tenía parte de orígenes, aunque los dos apellidos Can, Nussbaum, son askenazí, pero en el judaísmo en realidad uno es judío si su madre es judía, ¿no? Se dice que hay judíos de vientre. Entonces, bueno, si su padre se llamaba Isidoro, pues realmente él tenía parte de ascendencia sefardí, ¿no? Entonces, al final sí que había una vinculación real, porque bueno, luego él, Juan Gil Albert, que creo que de judaísmo no tenía mucha idea, era un gran amigo de Can, pero Can le decía como que en realidad Can provenía del cano español, entonces que él venía bueno, Can y cano, no, o sea, eso no hace falta ser un historiador de la lengua para saber que no tiene nada que ver, y Can de hecho es sacerdote, en mi caso sacerdote, ¿no? En hebreo. Como decía, bueno, Máximo José Can nació en Frankfurt, estudió en Alemania, y bueno, esto sí, algunos lo sabré y otros no, él participó en la Primera Guerra Mundial, perdió a su hermano se supone que se suicidó poco después, traumatizado por la guerra, y poco después él, que había estudiado literatura y filosofía en Berlín, la época de juventud es bastante vaga, es realmente me fue difícil hacerme con datos fiables. Él emigró a España porque quería indagar sobre el pasado de Sefarad, ¿no? De los judíos españoles, que le fascinaba, ¿no? Ahora he sabido que realmente había también una parte de ascendencia sefardí y no era solo curiosidad intelectual. Él primero estuvo en Sevilla, donde conoció a una joven judía, también de origen askenazi, que se llamaba Gertrudis Blumenfeld. Se casó con ella y se establecieron en Toledo, en una casa que en mi libro que ha mencionado José Ramón hice incluso una fotografía, porque la casa sigue existiendo, está en el casco antiguo de Toledo, en la calle Plegadero número 12,
ahora cualquiera lo puede googlar en un momento y verlo, y ahí se establecieron. Entonces realmente pues fue a vivir en el cogollo de lo que fue, bueno, pues el pasado más glorioso de la judeidad española. Y desde allí pues hizo una labor muy interesante de mediador entre la literatura española, difundirla en Alemania, en la República de Weimar, y la literatura alemana, de difundirla en España, y en dos épocas especialmente brillantes. Bueno, por dar algunas pinceladas, pues él tradujo a Ramón Gómez de la Serna al alemán, y por otra parte habló en España pues los primeros libros que se publicaron, pues El Castillo de Kafka o El hombre sin cualidades de Robert Musil. O sea que realmente fue el primero en dar la primera noticia de obras que hoy no para germanistas sino para cualquiera son obras fundamentales. Fue el primero en hablar de ellas en España. Participó en la Gaceta Literaria, y en la Gaceta Literaria hay una cosa muy interesante, que es donde uno ve ya un poco su dualidad, o al final su trialidad, por inventarme este palabra, que es que escribía sus artículos sobre literatura alemana, como Máximo José Kahn los firmaba, y los que escribía sobre el pasado judío de España se creó una especie de heterónimo que se llamaba Medina Zara, que además Ernesto Jiménez Caballero, que todavía no era un fascista desbocado, le siguió el juego, pues le presentó como un erudito judío que estaba indagando el paseo de España y que se llamaba Medina Zara, cuando era el propio Máximo José Kahn. Bueno, Kahn, como decía antes, colaboraba en la prensa cultural alemana, pero a raíz de que llegan los nazis al poder, esos vínculos se rompen. De hecho, porque bueno, en las dos principales publicaciones en las que publicaba, en Die Literarische Welt y en Der Verschnitt, eran los directores judíos, y ambos fueron sustituidos. De hecho, el director del Die Literarische Welt, Willy Haas, huyó a Praga, ¿no? Entonces ahí dejó de colaborar. En la otra también, y realmente ahí prácticamente él deja de escribir en alemán y pide la nacionalidad española, que se le concede en 1934, aunque llevaba viviendo en España, no lo he dicho, desde 1923. Y tampoco lo he dicho, y es curioso, aparte de traducir a Gómez de la Serna, realmente tenía trato con muchos escritores españoles. En Toledo se conserva, en la Biblioteca del Estado en la Biblioteca de Castilla-La Mancha de Toledo, un fondo aparte, el Fondo Máximo José Kahn, que está en su biblioteca, y realmente se ve el poema del Canto Jondo dedicado por Lorca a Máximo José Kahn, y bueno, otros no tan célebres, ¿no? Pero Guillermo de Torres, Ramón Gómez de la Serna, Francisco Ayala, con el que también tenía mucho trato porque también hablaba alemán. Entonces él se había integrado de alguna manera, aunque vivía en Toledo, iba mucho a Madrid, se nacionalizó español, y eso hizo posible que cuando estalla la Guerra Civil fue nombrado cónsul de la República. Primero lo iban a mandar a Sofía, pero él consiguió que lo mandaran a Salónica. Entonces el gran fascinado por el pasado judío español, que había estado en Toledo indagando las huellas, fue a Salónica, que era donde se mantenía la comunidad sefardita más grande y culturalmente más activa del mundo. O sea, había muchos sefarditas en París y demás, y emigrando, pero realmente en Salónica había unos 80.000 o 90.000 judíos sefarditas, y entonces que hablaban en ladino. Entonces él fue allí, y para él fue reencontrarse con un pasado vivo, ¿no? Que era presente. Desde ahí escribió varios artículos que envió a Hora de España, donde publicó también, porque se hizo muy amigo sobre todo de Juan Gil Albert. Y luego, cuando se cerró el Consulado de la República y la Grecia medio dictatorial de Venizelos empezó a reconocer a Franco, él estuvo como encargado de negocios de la República en Atenas, aunque ya había ahí un embajador franquista. Y bueno, eso es interesante porque este libro precisamente se ubica en Atenas, y es donde pasó el final de la Guerra Civil Kahn, antes de todo esto con su mujer. Curiosamente allí recibió la visita de Rosa Chacel, de la que se había hecho muy amigo, de Aurora de Albornoz, y luego, junto con ellas, se fue, cuando ya la República fue derrotada,
cogieron un barco a Alejandría. En mi libro reproduzco unas fotografías que se conservan en la Biblioteca Valenciana, porque las tenía, creo que Aurora de Albornoz. Esta investigación fue hace más de una década, no me acuerdo muy bien. Una fotografía muy bonita de Aurora de Albornoz, Rosa Chacel y Máximo José Can y su esposa subidos a lomos de dromedario frente a las pirámides de Kefren, Keops y Micerino, hicieron algo de turismo. Luego fueron a París y de París se exiliaron a Gertrudis y Máximo José Can a México. En México él realmente nunca se integró. Yo tengo la teoría de que también no había una comunidad judía importante y su único amigo era Juan Gil Albert. Pero bueno, en México escribió Apocalipsis Hispánica, que es un libro también bastante interesante, donde en realidad intenta vincular la idiosincrasia de lo español con la de los judíos, y Años de Noches, que es su primer debut narrativo. Yo al principio de mi parte de la introducción lo digo, que Máximo José Can es realmente un escritor del exilio, o sea, él comienza, una vez que se ha exiliado, a hacer su obra más propiamente literaria, porque hasta que sale como encargado cultural es sobre todo un periodista, ¿no? un traductor y tiene pequeños ensayos también tiene unas crónicas muy chistosas que a veces incluso se burlaba un poco de la idiosincrasia española en los medios alemanes al principio, ¿no? Luego curiosamente él se sintió muy español y luego muy judío, ¿no? Por eso yo hablaba de sus tres patrias. Pero bueno, realmente él no fue narrador hasta llegar al exilio. En México escribe su novela Año de Noches, que se llama así, Año de Noches, porque es un no diario, sino nocturnario, que escribe un adolescente judío enamorado en una ciudad que no se ubica, pero que podemos deducir que es Salónica, ¿no? Y es su historia de amor con una chica judía, a la vez que empieza la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente este libro, cuando se publicó, Can estuvo en México del 41 al 42, después emigró se reexilió, según lo veamos, a Argentina, y Años de Noche se publica ya en Argentina en 1943. Y un crítico judío de origen sefardí, León Pérez, decía como que era curioso que una novela escrita en esos años que no se encontrara atravesada por el soplo de la tragedia del pueblo judío. Claro que se publicó en el 43, cuando ya se tenían noticias de los campos de exterminio, pero había sido escrita antes en México, y además ahí ya sí se hablaba del inicio del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Pero realmente donde trata ficcionalmente el Holocausto es en Efraín de Atenas, aunque no lo trata, pero es como la pre-Shoah. Efraín de Atenas lo que cuenta, muy resumidamente, es como un niño judío que se llama Efraín, que es hijo de un rico comerciante judío griego que se llama Francisco Paparós. Él quiere ser judío a pesar de que su padre no quiere que lo sea. O sea, su padre considera que el judaísmo tiene los días contados, él se ha convertido al catolicismo y quiere que su hijo se convierta también. Este Francisco Paparós, él es judío griego que está casado con una mujer sefardita que se llamaba Reina Moyo, pero él la obligó a cambiarse de nombre por Leonor porque le sonaba más católico, y entonces es la historia de este niño que rechaza los intentos de su padre autoritario por convertirlo al catolicismo, y él se apega a su madre. De hecho, José Carlos Mainer tiene un breve artículo sobre el tema del personaje del judío en la literatura española en el siglo XX, y dice que ve ahí que hay una relación casi incestuosa, ¿no? entre Efraín y su madre, aunque tampoco llega al incesto, ¿no? Por suerte, ¿no? Pero realmente
yo creo que Maynard lo exagera un poco, pero sí hay el vínculo ese con su madre, que precisamente es sefardita, y con su abuelo, que viven también en la gran casa familiar, que es un erudito del judaísmo, y con el que al final él consigue que su abuelo le deje entrar en su biblioteca, ¿no? Es una especie casi por una parte como si fuera un santo judío desde el principio, porque por ejemplo al principio hay una escena en la que se dice que Efraín los maestros de la escuela están preocupados porque no sabe escribir, porque escribe cosas ininteligibles, y resulta que lo que pasa es que escribe de derecha a izquierda como se escribe el hebreo, ¿no? Entonces al darle la vuelta ven que está escribiendo bien, ¿no? Y bueno, toda es la historia, como digo, de Efraín, que quiere ser judío a pesar de todo. Luego Francisco Paparós, su padre, contrata a un preceptor católico austriaco. Efraín se enamora de la hija, Anna Voigt más bien, porque toca muy bien el piano, es de su edad, y sin embargo ya la rechaza, y es el judío enamorado de la chica católica. A la vez luego su tía, que vive en París, quiere emparejarlo con otra judía que se llama Dina, que es sordomuda. También, bueno, en realidad Efraín está como solicitado por varias mujeres, como por otra parte dicen que estaba también Máximo José Can. Es curioso, es una nota a pie de página, pero curioso, que yo en mi libro de La patria imaginaria de Máximo José Can, yo decía como que él fue a Argentina, que su principal motivación era estar en un ambiente donde hubiera una vida cultural judía. Bueno, a mí años después Manuel Borrás, el editor de Pretextos, que me lo podía haber dicho antes, pero me dijo que Gil Albert le había dicho que en realidad la verdadera razón era que Máximo José Can, su amante era la mujer del embajador griego en México, al que trasladaron a Buenos Aires. Entonces su razón de irse de México a Buenos Aires fue seguir a su amante, que también por otra parte, pues claro, entonces estaba realmente en contacto con lo griego, porque su amante, de la cual no tenemos el nombre, quizá buscando esto no es muy literario, ¿no? Pero al final quizá tendría interés buscar quiénes fueron los embajadores de Grecia en México que lo trasladaron a Buenos Aires, porque entonces se sabría quién era. Yo creo que debe de ser verdad, ¿no? Porque si se le dijo... no fue Gil Albert, fue... Bueno, no recuerdo. Ahora no sé si era Gil Albert o Ramón Gaya. Ambos conocieron a Can. Y de hecho Ramón Gaya ilustró la primera edición de Efraín de Atenas. En cualquier caso, bueno, simplemente para decir como que el tema de lo amoroso es muy importante en las dos novelas de Máximo José Can, que luego sobre todo es ensayista, ¿no? Tiene el libro La Contrainquisición, capítulos para una historia de nuestras cenizas, que yo considero que es el primer abordaje en castellano sobre la Shoah, sobre el Holocausto, ya que se publicó en el 46, pero fue terminado en el 44, y luego el libro Arte y Torá, exterior e interior del judaísmo, que publicamos pues 60 años después de su escritura, porque estaba inédito, depositado en el Museo Judío de Samuel Kibris de Buenos Aires. Entonces esos son sus grandes libros ensayísticos, teóricos, doctrinarios sobre el judaísmo, y Efraín de Atenas y Año de Noche son sus libros de narrativa, pero en realidad hay vasos comunicantes obvios, ¿no? Y uno de ellos yo considero que es al final su juicio de que la asimilación de los judíos fue un error, que los judíos deberían de haber reivindicado su judaísmo ante el antisemitismo creciente. Fue un error para él, pues lo que hicieron la mayoría de las comunidades judías, ¿no? Los judíos franceses, decir que ellos eran tan franceses como nadie, y de hecho en la Primera Guerra Mundial el porcentaje de judíos caídos en combate fue brutal, ¿no? O sea, como si ellos si se sintieran obligados a un exceso de heroísmo, que también era lógico en un país, pues bueno, como sabemos, también muy antisemita como era Francia, ¿no? 10 años antes había sido el affaire Dreyfus, ¿no? Entonces, para él fue, bueno, un poco, bueno, sí, el affaire Dreyfus coleó bastantes años, y en realidad para él
fue un error eso, fue un error la asimilación de los judíos en Alemania, en realidad quizás, si seguimos a él, no lo llega a decir, pero habría tenido sentido formar un partido o un movimiento judío que se opusiera al antisemitismo, porque eso realmente los debilitó y al final no sirvió de nada. Como sabemos, a los campos de exterminio fueron hasta judíos conversos, ¿no? Entonces, para él, la tesis que defiende en Arte y Torá, que hace un recorrido desde la salida de los guetos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y la creación del Estado de Israel, pues fue un error asimilarse, y un poco es lo que defiende Efraín. O sea, Efraín, frente a la asimilación que le quiere inculcar su padre, él quiere ser judío y bueno, sigue. No voy a hacer spoiler del final por si no lo habéis leído, pero bueno, sigue un trayecto muy peculiar, pero siempre en defensa de una vivencia, bueno, muy peculiar del judaísmo. Y bueno, antes de pasar la palabra a Joseba, quería hacer una reflexión y bueno, luego me diréis lo que pensáis, ¿no? Este libro, Efraín de Atenas, es curioso, ya hace creo que fue en el 2017, hay una feria del libro judío en Barcelona, el Sefer, que no sé si es cada año o cada 2 años, y hablamos José Ramón y yo de Máximo José Can, y después de nuestra intervención, no sé si a la tarde o al día siguiente me escribió un hombre que decía que era el director de Sórdica, ¿no?, la editorial de Zaragoza, y que me decía que le había interesado mucho y que quería publicar el Efraín de Atenas. Yo le dije, muy bien, estupendo. Me dijo que se lo iba a comprar, se lo compró de segunda mano, pero luego lo leyó y me dijo que no le había interesado, que el estilo que lo veía como un poco lento, bueno, no sé, que se quería una cosa así dinámica, no sé, que se pudiera adaptar a serie o quién sabe, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un estilo lento, pero puede ser, pero es un estilo muy peculiar, muy bien escrito, quizá un poco barroco, pero que, bueno, por una parte tiene un mérito enorme, como alguien que aprendió el español en España con 20 y pico años. Y por otra parte yo me planteo si realmente, y también viendo el caso de Aur, no hay cierta resistencia en el ámbito literario español a acoger voces como que realmente vienen de otros países. O sea, quiero decir, en Francia, pues Choran, Semprún, Kundera, escritores que vienen de otros sitios que han publicado en francés, nadie lo cuestiona. Y aquí parece que Max Aub ya la gente ya piensa como que es extranjero y en realidad triunfa un poco muchas veces lo más castizo, no sé, de Cela, Manuel Vilas en sus diferentes variantes. Bueno, obviamente hay escritores muy cosmopolitas, Vilamatas y demás, pero a mí me parece como que ya que quizá somos más impermeables a voces que vienen, quizá esto cambia en el pasado, pero a mí me parece como que en el caso de hasta qué punto, y bueno, aparte en el extranjero, o sea, la propia voz judía, ¿no? O sea, otra anécdota, y perdonadme, pero el que fue mi director de tesis, que por desgracia murió poco después, Gregorio Torres Nebrera, cuando le comenté que estaba investigando sobre la obra de Máximo José Can, él decía que él a eso no le veía interés, porque eso podría interesar a los judíos, pero también es verdad que él no lo había leído, ¿no? La referencia que tenía era la que hace María Teresa León, que define a Kant como un hebraísta, ¿no? Lo cual ya por otra parte es significativo, que hebraísta, tenía 2 novelas publicadas, ensayos, pero como hablaba mucho de los judíos, pues un hebraísta. Y entonces como que realmente el interés es como que ver que alguien que realmente se sentía español republicano, pues habló del genocidio, del exterminio del pueblo judío, dijo cosas que muchas veces, bueno, eso yo en mi libro de la patria imaginada lo recorro, a veces anticipan cosas que dijo Levinas, y en ciertas cosas fue un precursor que no fue oído, que dijo cosas que luego otros autores dijeron y tuvieron mucho eco, y él las había dicho antes, pero como las publicó en pequeñas editoriales de Buenos Aires, pues no tuvieron ningún eco, aunque sí era un personaje en la comunidad judía de Buenos Aires, ¿no? Todavía
Yo he llegado a hablar con alguno al que había dado clase y que estaba muy impresionado, que lo veían como una especie de místico, ¿no? Y Carlos Pérez Chacel, el hijo de Rosa Chacel, que tuvo trato con él, decía que a él lo recordaba una especie de Don Quijote, porque estaba muy flaco, muy alto y bueno, era tan quijotesco en su manera. Y curiosamente, es un detalle que a mí me pareció casi conmovedor, su última intervención antes de morir, que murió relativamente joven, ¿no? Con 56 años, supone que de un infarto, él vivía solo porque se había separado de Gertrudis. Su última intervención fue en la Sociedad Hebraica sobre el Quijote y los judíos, ¿no? Entonces, bueno, mejor síntesis entre los españoles y los judíos que esa creo que no es posible, ¿no? Bueno, aquí dejo mis reflexiones, ahora Joseba expondrá las suyas y luego, si queréis, podemos comentar, porque lo más interesante de estas cosas es el debate con los asistentes. Cuando quieras, Joseba. Okay. Vale, pues muchas gracias, bueno, en primer lugar a ustedes por asistir a este evento, ¿no? Y bueno, pues en segundo lugar al GESEL, ¿no? Que es, como decía José Ramón, pues la segunda vez que me toca estar aquí compartiendo con ustedes. Y pues siempre es un gran placer, porque pues es un grupo de referencia a nivel internacional, ¿no? para estas cuestiones de los que nos hemos interesado en el tema del exilio español. Me da mucha lástima que no esté Manolo, ojalá y la próxima vez coincidamos, le dan un abrazo de mi parte, porque no me va a tocar verlo, pero bueno, esto siempre es un referente también, ¿no? Y bueno, yo sí quisiese abundar un poco justo en todo lo que nos ha compartido Mario, que lo que llama la atención a los que nos hemos pues clavado con esta historia del exilio español, ¿no? Y llevamos ya muchos años dándole vueltas, ¿no? Algunos, en mi caso, por ciertas razones afectivas, ¿no? de origen familiar, y otros porque se han dado a la labor de ir desempolvando algo que había sido empolvado un poco a la fuerza, por decirlo de una forma un poco eufemística. Bueno, sorprende encontrarse con alguien como Kant, claro, o sea, eso es lo primero, o sea, es decir, Kant tiene unas condiciones hermenéuticas para ser leído, pues francamente difícil, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque pues es este personaje, efectivamente, que está muy interesado por el tema del judaísmo. Pareciera que en su propia vida se va orientando encima de una manera progresiva a interesarse cada vez más en el tema del judaísmo, ¿no? O sea, parecía que al principio cuando llega a España recién, está como a medias como judío liberal, a medias entre lo alemán, a medias entre lo español, ¿no? Después ya con sus sucesivos exilios, por el paso por Salónica y demás, pues se va como que clavando más, profundizando más justamente en un estudio cada vez más vinculado a las fuentes del judaísmo, ¿no? Y eso lo lleva a Buenos Aires, como nos dice Mario, en donde pues, su recepción, básicamente la recepción de sus trabajos y la comunidad con la que traba relación, pues es básicamente la comunidad judía de Buenos Aires, ¿no? Entonces pierde mucho el contacto con los exiliados españoles, el mismo Mario lo apunta en su libro, ¿no? Y en fin, bueno, ahí hay una recepción de primer cuño, podríamos decir, ¿no? Que surge prácticamente de la comunidad judía argentina, ¿no? Pienso en la reseña que escribió Lázaro Liacho, ¿no? Y esto también que había hecho León S. Pérez, ¿no? Varios muy vinculados, ¿no? Al tema de la comunidad cultural que había allí, y ya más desvinculado de lo propiamente español o del exilio español, ¿no? Entonces, bueno, esta recepción va orientada efectivamente a discutir, porque encima dentro de la propia comunidad judía es problemático Kant, ¿no? O sea, en aquel momento, ¿no? Porque es antisionista, ¿no? Entonces eso lo hace ser un personaje pues no dúctil a lo que la gran mayoría de los judíos defendían en aquel momento, ¿no? Y bueno, sus interpretaciones sobre el judaísmo son lo primero que se discute, ¿no? ¿Cómo es el judaísmo? O sea, ¿qué papel juega el judaísmo como religión en la historia, ¿no? Cómo comprende el judaísmo en la historia, ¿sí? Cuál es el papel del judío en la historia, ¿no? De conformidad con su concepción de esto, ¿no? Y bueno, en razón de las interpretaciones más o menos heterodoxas de Kant, es que pues hay mucha polémica, ¿no? A raíz justamente de eso, ¿no? Tiene una posición, yo diría que algo similar a la de Franz Rosenzweig, no siendo partidario, sí
no siendo partidario de la asimilación, pero tampoco siendo partidario de la formación de un Estado, ¿no? por parte de la comunidad judía internacional, ¿no? Y bueno, en esa misma época también sí es cierto que hay algo de recepción, ¿no?, por parte de la comunidad española, pero es una recepción, y eso lo dice Mario en su libro, ¿sí?, muy pobre, ¿no? Rosa Chacel, incluso, que era su gran amiga, no tiene una opinión muy positiva del Efraín, justamente. Gil Albert pues, hace una serie de escritos, creo que hay por ahí, que son poca entendedera sobre el tema del judaísmo, ¿no?, porque no se movía en su coordenada simbólica eso, ¿no? Y luego tarda muchos años ya la recepción española. Por otro lado, hay algo con Jacobo Israel Garzón, que claro, él es judío, ¿no? Pero Jacobo siempre, que lo conocimos allá en Israel, bueno, tú lo conocías de mucho antes, siempre es como más divulgador, más bien, ¿no? No es que sea una cosa así súper académica, con una lectura súper exquisita y teórica, ¿no?, al respecto, ¿no? Entonces, pues es una recepción, sin duda fue el primero que lo sacó a la luz como personaje, pero también es una recepción orientada un poco al tema del judaísmo, obviamente, porque él mismo, aunque es español, es judío, ¿no? Y luego estaba este profesor, Francisco García Martín, que hizo algunas cosas sobre Kant como personaje en Toledo, ¿no? Pero esto pues tampoco es algo que ayude, yo creo, a como lo quisiéramos leer desde un grupo de investigación como este, ¿no? Es decir, que es un poco el esfuerzo que intentamos hacer en esta edición, o sea, leerlo como un exiliado español afectado por la experiencia de la Segunda República y afectado por la experiencia de la Guerra Civil y del exilio, ¿no? Entonces, la cosa es que yo creo que, o sea, de una forma muy muy complicada, ¿sí?, Kant está reescribiendo, ¿sí?, el problema del exilio español como algo parecido a lo que ocurrió con el éxodo sefardí en un momento dado, ¿no? Es decir, como algo que tiene que ver con la violencia de la modernidad como proceso histórico, ¿no? Y eso es algo que es francamente interesante, ¿no? Ya, pero claro, para llegar a eso tiene uno que hacer unas lecturas muy cuidadosas, ¿no?, en las que me parece que juega un papel importantísimo ahí sí la obra de Mario, sin duda, ¿no? O sea, si Mario no hubiera escrito el libro de La Patria Imaginada, pues probablemente yo no hubiese reconocido a Kant en la escritora que yo en aquel entonces estaba estudiando, que era Angelina Meñiz-Huberman, ¿no? Cuando leí el libro de Mario, de repente me di cuenta que yo había leído de Kant en una obra de Angelina, que es el sefardí romántico. Ahí sale como un personaje, ¿no? Entonces así como Kafka y sus precursores, ¿no? O sea, de repente yo me inventé a Kant, o sea, lo vi un poco inscrito como una suerte de precursor de lo que hace Angelina, ¿no? Angelina, justamente, su obra, que ustedes la conocerán, y si no, pues sería bueno que algún día la vuelvan a traer, porque ya yo creo que anda, por razones de edad, no creo que pueda viajar de muchas veces más de México para España, aunque todavía está fuerte. Bueno, Angelina sobre todo lo que hace es un vínculo, ¿sí?, entre la experiencia, claro, literaturizada, ¿no?, o sea, pasada por la ficción, ¿no?, pasada por la operación literaria, ¿no?, entre la experiencia del exilio español y el tema del éxodo de Sefarad y los anusim, ¿no?, o los criptojudíos, ¿no?, aquellos que fueron forzados, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que, aunque tiene unas opiniones que difieren en algo de lo que dice Angelina, yo creo que bastante, ahí podría haber una clave para leer qué tipo de escritor es Kant, ir atando cabos, ¿no? Y por qué nos lo pone tan difícil en principio, ¿no? Ir atando cabos y por qué nos lo pone tan difícil, ¿no? Y eso fue un poco el propósito de rescatar esta obra, ¿no? Cuando nos juntamos Mario y yo, después de que ya habíamos vivido la experiencia, como bien dijo José Ramón, de hablar de una obra, de rescatar una obra anterior, que fue la novela póstuma de Carlos Blanco Aguinaga, otro escritor maravilloso que les recomiendo mucho que lean y que supongo que trabajarán asiduamente aquí en el GESEL, ¿no? Pero bueno, está esta novela que se llamó Viajes de Ida, ¿no? Y ahí cuento un poco la historia de la publicación. Conseguimos financiamiento de la Universidad de San Diego, conseguimos financiamiento de mi universidad y del Departamento de Letras de mi universidad, y aparte pues la labor que siempre hace Renacimiento, que es una labor siempre encomiable, ¿no?, de tirarse como al abismo, ¿no?, de intentar sacar a estos autores que, como decía Blanco Aguinaga, a él nadie lo publicaba. Alfaguara le quitó la capacidad de publicar en su editorial porque pues decía que sus novelas no se leían. ¿Cómo se van a leer si no hay ningún tipo de operación crítica, ¿no?, mucho en la España post-transición, ¿no?, para crear un interés por este tipo de escritores, ¿no?, en la educación, ¿no? Porque ahí hubo sus negociaciones y pues casi que los quitaron de la historia, ¿no? Entonces, eso ocurrió con la de Blanco Aguinaga. Y a la de Kant, pues a mí se me ocurrió, cuando estábamos hablando Mario y yo de publicarlo,
como en mi universidad, porque en México sí hay una comunidad judía muy importante. Lo que pasa es que es una comunidad, yo no sé si Kant, o sea, porque eso que decía Mario antes, siempre es una reflexión que yo me he hecho. O sea, Kant era un enamorado del sefardismo, pero la comunidad mexicana básicamente es sefardí, hay pocos askenazíes, ¿no? Y los askenazíes son casi siempre gente muy vinculada al mundo intelectual, curiosamente. Y no sé si él, con esa comunidad sefardí, que más bien era una comunidad de comerciantes y demás, no se sintió identificado o fue el lío de faldas, ¿no? Eso ya no lo sé, ¿no? Pero vamos, el caso es que se va para Argentina, pero ahí sí hay una comunidad fuerte de judíos con mucho dinero, ¿no? Nosotros en la universidad tenemos un patronato y un programa de cultura judaica, y entonces yo dije, bueno, pues si la otra vez tuvimos el apoyo de la Universidad de San Diego, a ver si ahora con el apoyo del programa de cultura judaica lo podemos sacar. Y pues así fue, y nos costó más de un dolor de estómago, porque pues sí, la gestión, esa es la parte que no se cuenta cuando uno hace un trabajo de estos. Es muy bonito hacer la parte filológica y todo eso, pero la parte de la gestión, del dinero y todo eso es, bueno, a mí me ocasionó más de un dolor de estómago, no sé qué es lo que ocasionó Mario, ya nos lo compartirá luego, ¿no? Pero bueno, varios disgustos por ahí, ¿no? Pero bueno, en fin, esto al fin salió, ya que bueno, ¿no? Uno se siente como que aliviado de que esté ahí, ¿no? Pero bueno, en fin, el caso es que es una novela, ¿no? que lo que tratamos de hacer cuando la hemos escrito, cuando la hemos trabajado, ¿no? Más allá de la interpretación de Segman, que yo creo que va una vez más desde este lado más propio de Argentina, ¿no? De la comunidad judía argentina, ¿no? Y desde el punto de vista del estricto del judaísmo, por lo menos Mario, Angelina y yo intentar hacer este vínculo, ¿no? Entre hispanidad, modernidad, judaísmo, ¿no? Que es una reflexión que creo que está en el fondo de lo que dice Kant, eso es lo que intento defender yo, ¿no? Y el problema del exilio español del 39 y la experiencia de la Segunda República, ¿no? en su vivencia española, ¿no? Entonces, yo creo, y creo que lo sostenemos tanto Angelina como Mario como yo, incluso Segman, ¿no? El tema de que el Efraín en este sentido es una especie de epítome, o de resumen, o de recensión de un proceso de escritura, pensamiento y vida de Kant, ¿no? Y que está muy vinculado con el problema de la españolidad, ¿no? O de la hispanidad, ¿no? La hispanidad, que por supuesto tiene una opinión muy sui generis él ahí, ¿no? Y es un tema ahora candente porque pues, fue apenas el día, ¿no? Aciago, ¿no? Pero bueno, el caso es que sin embargo, este problema empieza antes a nivel experiencial, ¿no? con Kant. Es decir, primero, lo que decía Mario, yo creo que es alguien pertenece a esa estirpe, ¿no? De judíos asimilados que sufren la experiencia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como un evento absolutamente traumático, ¿no? En el que pues, la modernidad muestra su peor cara, ¿no? Es decir, una destrucción masiva, ¿no? A través de la tecnología de una generación entera, en la que él ficcionaliza, no sabemos si es así o no, ¿sí? No es Mario que nos lo aclare, que es el experto en el dato histórico, si él es piloto de avión o no es piloto de avión, o estaba en la universidad en esa época o no estaba, el caso es que su hermano sí se murió, eso sí, ¿no? Probablemente... Sí, aunque él dice más o menos como da a entender que se suicidó, que se metió en un lago para no volver, ¿no? Y eso... Sí, no, lo que preguntaba, él dice en su nota biográfica en la Gaceta Literaria que fue piloto de aviación. Okay. Pero yo hasta indagué en los archivos del ejército alemán, no aparece, y yo no sé, también sería súper joven cuando, entonces yo no sé si fue ahí para presumir, ¿no? Como Jiménez Caballero es su compinche, yo no sé si llegaría a pilotar en un avión, no lo sé. Si lo pilotó sería con menos de 20 años, pero podía ser, pero no. El dato, ya digo, no está en los archivos de los pilotos, en el archivo está alemán. Bueno, en cualquier caso yo creo que comparte con toda esa generación, igual que Lukács, igual que Benjamin, que tampoco estuvieron en la guerra directamente, sí comparte el trauma del metarrelato occidental, ¿no? Es decir, el tema del progreso, el tema de la tecnología, el tema de la belleza en el mundo, el tema de todas las promesas de la modernidad, la nación, ¿no? Y pues la destrucción absoluta que supuso la Primera Guerra, ¿no? Hay un texto de Benjamin muy importante que se llama El Narrador, supongo que ustedes conocerán, que dice que la primera experiencia narrativa de alguien que regresaba de la Primera Guerra Mundial, el matadero que ocurrió ahí, fue el silencio, ¿sí? Y yo creo que Kant un poco, porque si no tampoco se explica muy bien por qué se va
se va a España, ¿no? O sea, supongo que también estaría el tema de la mujer, ¿no? Una vez más, ¿no? Pero no sé si ya lo conoces tanto ahí. La mujer se supone que la conoció en Sevilla, ¿no? Pero no sé. Entonces, bueno, el caso es que yo siento que lo que empieza a hacer en España es como una especie de experiencia, de intentar fundar una especie de experiencia de salir del silencio, ¿no? De esa experiencia traumática anterior, lo cual le lleva a profundizar de esa manera más o menos exótica en todas las tesis que tiene el sefardismo, ¿no? Sobre el cante hondo y sobre no sé qué, ¿no? Unas cosas que son un poco como desvariadas, digamos, o muy literarias, muy ficcionales, ¿no? Es decir, que no creo que tenga un sustento antropológico muchas de las cosas que hacía como ensayista Kant en ese momento. Pero lo que sí es impresionante es que, o sea, y también al principio es un mediador, como decíamos, con la cultura alemana, pero lo que es impresionante es que se va volviendo progresivamente un escritor en español, o sea, incluso cambia de lengua para salir de esa experiencia traumática, ¿no? Y eso es algo que me parece pues increíble, ¿no? Y si uno lo inscribe en ese origen judío asimilado y tal y cual, pues se da cuenta que el imaginario es parecido al de Benjamin, ¿no? Al de Lukács, ¿no? Entonces, por eso me empezó a mí a llamar la atención, entre otras cosas, ¿no? Y todo eso todavía se robustece muchísimo más cuando llega la experiencia de la Segunda República, le toca ser cónsul en Salónica, ¿no? Y bueno, luego que la Segunda República es derrotada por una experiencia justamente en la que la modernidad se desdobla otra vez como pura barbarie, ¿no? que es el fascismo internacional, digámoslo así, franquismo aquí, fascismo internacional a fin de cuentas, ¿no? Y bueno, brutal que las comunidades de Salónica, que él había conocido y amado, ¿no? Y a través de las cuales profundizó en el sefardismo, son aniquiladas, ¿no? Hasta prácticamente aniquilar el cementerio judío que había ahí, el principal cementerio judío que había ahí, ¿no? Entonces, que es algo que también, digo, no les voy a spoiler el libro, como dice Mario, pero que algo que también se proyecta en el libro, esa problemática, ¿no? De la destrucción final por parte de los nazis de la comunidad judía de Salónica, e incluso, o sea, hasta su cementerio, ¿no? Sus muertos, ¿no? O sea, incluso querer borrar incluso el cadáver, ¿no? Entonces, esas experiencias son un poco las que se están librando, ¿no? en la obra de Kant, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente tendría que ver, o sea, la genealogía para mí, leyéndolo, sería esa, ¿no? Problema de Primera Guerra Mundial, problema de la Guerra Civil Española, problema del Holocausto en Salónica, ¿no? Tres momentos así claves para leerlo, ¿no? Y bueno, ahí me gustaría luego a ver si José Ramón nos puede ilustrar al respecto. Yo digo que, porque normalmente Aub se lo lee justamente al revés, ¿no? O sea, Aub es un judío completamente secular, ¿no? Al que no le importa nada el judaísmo, ¿no? Y que es un escritor netamente español, ¿no? O sea, pareciera que Kant no es nada español, ¿no? Y que Aub sí lo es mucho, y que Kant es muy judío, y que Aub no lo es, ¿no? Creo que algo de eso hay, o sea, es verdad que Kant tiene una concepción del arte, y eso lo leí yo en Arte y Torá, sino que me corrija Mario, o sea, no concibe un arte completamente estético, secularizado. Es decir, no concibe un arte como algo autosignificante para producir goce o entretenimiento, como dice Zengman en su prólogo, ¿no? Que el Efraín estaba escrito únicamente, en primer lugar, para ser una novela entretenida. Prácticamente dice eso, ¿no? Esto yo no lo creo, o sea, lo discutiremos en la siguiente presentación. No lo creo, o sea, yo creo que no, o sea, que para Kant hay un comando toral en el sentido de la Torá, en cómo él ejerce la función artística. Y creo que Aub sí negocia con lo estético secular, y por ende es más aprensible, ¿no? Desde el punto de vista español, y más comprensible, pero también tiene algo que es muy judío, ¿sí? O sea, que finalmente es esta noción de compromiso con la historia. O sea, él negocia con todo el tema de la vanguardia y todo esto, sí, efectivamente, pero al final todo ese tipo de estrategias, los nombres falsos o no sé qué, son aplicados para un compromiso con el cambio histórico, ¿no? Y con crear una historia más justa. Y eso es algo que está en las raíces de la religión judía, ¿no? Bueno, un poco así de teología judía a bote pronto, ¿no? Pues la concepción de la historia del judaísmo tiene que ver con que este es un tiempo injusto, ¿sí? Es un tiempo, una historia construida con injusticia, y hay la posibilidad de crear una enmienda o un correctivo, ¿no? Eso se llama, es la irrupción de un tiempo a otro, eso se llamaría Tikkun Olam, y eso es el Mesías, ¿no? Que por supuesto tiene su apropiación por parte de los cristianos después, pero que en realidad es un concepto que viene del judaísmo, ¿no? Entonces, por ende, los judíos son un pueblo que ha quedado en la historia, pero en esta historia de injusticia, pero es un pueblo de justos que están afirmados en la comunidad sacramental de la lengua, porque la Torá justamente es el resto de la voz de Dios que promete la posibilidad de ese tiempo otro, ¿no? Entonces,
el pueblo judío es una especie de pueblo santo, justo, o sea, es aquel que aguanta para que no se vaya todo al carajo, a pesar de que esta historia esté del demonio, ¿sí? Para que quizá algún día pueda haber una suerte como de revolución, ¿no? Esto, pensémoslo así, y que cambie, ¿no? Completamente las cosas y cree un tiempo de justicia. Y eso, por ejemplo, influye mucho también esa concepción en Walter Benjamin, ¿no? Y bueno, en fin, nada más quizá decir ahí, ¿no? Que sorprende entonces la visión a veces benévola que tiene Kant del asunto de la hispanidad, ¿no? O sea, tiene una visión muy sui generis, ¿no? O sea, es decir, yo la hispanidad la ubicaría, ¿no? Como algo que o sea, sería la primera experiencia moderna que hay o protomoderna, cuando menos, ¿no? Capitalista, protocapitalista que hay en el mundo, ¿no? O sea, es decir, si funda el primer patrón de acumulación capitalista, si crea una idea de globo, ¿no? A raíz de la famosa conquista, ¿no? Y sí crea una noción nueva de soberanía que va sobre los cuerpos y las almas y crea esta idea de individuo, pero la crea como algo a disciplinar, o sea, el dominio interior del alma, a través de una oficina internacional que se crea en ese momento, que se llama la Inquisición, tiene que ser disciplinada para que sean súbditos, ¿no? De la corona y todo eso, no todos los miembros que hay. Claro, eso supone pues, el tema del éxodo sefardí, supone el tema del criptojudaísmo, ¿no? Sin embargo, Kant tiene una visión como que sui generis hay de la hispanidad, y en eso diferiría yo creo con lo que plantea Angelina muchas veces en su obra, en el sentido que Kant dice que o sea, la hispanidad y la Inquisición son parte todavía de este modelo teológico de modernidad que no se ha abandonado completamente a la mundanización tecnocrática y demás que él experimentó, yo creo, en la Primera Guerra Mundial, todavía en cierto sentido está obedeciendo al mandato de la Torá, ¿no? Por tener esa visión como trascendentalista de la historia, ¿no? Entonces, eso lo defiende así un poco la tesis que tiene en la Contrainquisición, o por lo menos lo que yo alcancé a entender, ahora me rebatirá Mario, ¿no? Entonces, ¿por qué exalta, si es una persona tan confesional, por qué fue tan importante para él, ¿sí? Que llega incluso a tener esta interpretación de la hispanidad, por qué fue tan importante para él un régimen laico, ¿no? Como la Segunda República, ¿no? Y para nada confesional, ¿no? Y yo creo que porque, bueno, por un lado, obviamente la Segunda República fue agredida por una mundanización absolutamente horrorosa, ¿no? Como fue la del fascismo internacional, ¿no? Y por ende, pues él cayó como que en ese lado en el que está el pueblo judío, de ser un pueblo, o sea, crearse como una especie de fenómeno sociológico histórico que perdió su identidad, digámoslo así, ¿no? O sea, su capacidad de arraigo en la historia, ¿no? Pero yo creo que también porque ese régimen laico y para nada confesional permitía, porque eso es una cosa muy compleja que dice Kant, que lo diferencia de Rosenzweig, que lo diferencia de, por ejemplo, de Benjamin y que lo diferencia de Heidegger incluso, permitiría que una comunidad como la judía pudiese seguir existiendo en la historia, ¿sí? Es decir, él tiene una tesis ahí que llama moribundez para la historia, es decir, el pueblo judío es un pueblo estragado, un pueblo que no puede afirmarse culturalmente en ninguna forma estatal, que tiene que estar sufriendo el galut o la diáspora, ¿no? Y que por ende, en virtud de todo eso que padece, está padeciendo, ¿sí? como justo que es, por el resto de la humanidad, ¿no? Y por ende, aunque sea un pueblo que va hacia la muerte y parece que hacia la destrucción de su cultura, necesita de algo que garantice que sobreviva. Esa es como una especie de incongruencia, ¿no? De algo que garantice que sobreviva, o sea, que los judíos puedan seguir siendo, porque los judíos son la salvación, a pesar de ser este pueblo estragado, maltratado y que tiene que padecer, ¿no? Y claro, eso es lo que ocasiona un bronconón con la recepción mainstream de la obra por parte en aquel momento de la comunidad judía internacional, que obviamente estaba a favor del ficcionismo, porque prácticamente la historia les daba la razón en el sentido de que había un montón de personas por ahí que no tenían a dónde ir a raíz de la experiencia horrorosa de la Shoah, perdón. Entonces, esas yo siento para mí que son las claves para leer el Efraín, ¿no? Entonces, bueno, el Efraín luego, finalmente, si uno lo lee con cuidado, se da cuenta que es un código anecdótico, efectivamente, ¿no? En el que se va contando la historia de este chavo, ¿no? O de este muchacho, ¿no? Que es un joven, ¿no? Que quiere ser judío, como nos decía Mario, frente a la problemática de la asimilación. Además que está escrita en un estilo retórico que podríamos decir asiático, ¿no? Porque es como el de Albert Cohen, ¿no? O sea, es una cosa por cierto lo menciona Angelina en el prólogo, es una cosa flamboyante, ¿no? Así muy
sorprende, ¿sí?, ese nivel barroco que es capaz de alcanzar Kant, como dice Mario, siendo que él era un escritor no nativo hablante en primer término, ¿no? Pero más allá, o sea, esto es decir, esto es el código anecdótico, ¿sí? Pero lo que es interesante es cuál es el rumor de fondo, ¿no?, histórico que está detrás de toda esa obra, ¿no? O sea, cuál es la sensación de profundidad que tiene la anécdota de un personaje como Efraín, que es justamente todo este tipo de cuestiones complejísimas, ¿no? El problema de la hispanidad, ¿sí?, el problema del éxodo sefardí, el problema de la modernidad y de la mundanización tecnocrática, ¿no?, el problema de la asimilación como algo que hace que el judío pierda esa capacidad de estar fuera del mundo y discutiendo con la historia construida como fetiche y como violencia, y por último el problema el problema, claro, todo esto filtrado, que yo siento que es fundamental para entender de dónde vienen las discusiones, ¿no?, aunque sea de manera indirecta, por la experiencia de la Guerra Civil Española, ¿no?, de la Segunda República, de la experiencia en Salónica y finalmente del exilio, ¿sí?, que es un exilio ya que tiene bien acumulado, como varias experiencias anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería un poco mi lectura, ¿no?, es un poco lo que trato de decir en el texto que escribo ahí, aunque ahora creo que está mejor que ahí, pero bueno, el caso es que eso es lo que yo diría, ¿no? Y pues ahora yo creo que sí, ya abriríamos la discusión, ¿no?